Y bueno, ¿y los 5 pasos cuáles son? Pues estos son. El primero sería el de conocer los ODS. El segundo, que es el fundamental y el más importante, es el de definir cuáles son los ODS prioritarios dentro de mi empresa y de mi actividad. El siguiente es, una vez de que ya tenemos definidos los ODS, sería establecer metas e indicadores, súper importante, porque si no podemos medir lo que hacemos no nos vale de nada todo este proceso. El siguiente es el de integración de los ODS mediante actividades dentro de la organización. Y por último, y muy importante, el de reportar y el de comunicar. Aunque ya vamos a ver en este paso, al final de todo, que se puede reportar en cada uno de ellos. Hay algo que reportar, pero bueno, al final, porque está más al final, porque es cuando se hace la memoria y cuando, bueno, todo esto, ¿no? Pero bueno, se puede reportar en cada uno de ellos. Antes de seguir, para nosotras es muy importante, ahora que se ven aquí los 5, que es como muy visual. A ver, con todas las organizaciones no hacemos los mismos procesos, no todo el mundo está en el mismo momento. Entonces, por ejemplo, tenemos como 3 fases muy, muy importantes en donde en una de estas 3 podemos hacer proyectos en una de estas 3, ¿no? La primera fase es la de conocimiento, se llama así, que luego tenemos una insignia que sería la de bronce, ¿no? Que es el paso 1, ¿no? Sensibilización, bueno, conocer qué son los ODS, hacer talleres a la plantilla, hacer sensibilización, ¿no? Sobre los ODS. El segundo paso sería la incorporación de los ODS en la organización, que sería del paso 1 al paso 3, ¿no? Y sería nuestra insignia de plata, que es la incorporación. Y aquí no solo los conoces, sino que priorizas y ya establecemos ciertas metas y ciertos indicadores, que también podríamos pararnos aquí. Y luego el último paso, la tercera fase, que sería la de la contribución. Y aquí ya llegamos hasta el paso número 5, es importante que haya una integración. Ya aquí hay un cambio, o sea, incorporamos los ODS a las empresas, pero contribuimos desde las empresas a los ODS. Hay un cambio, esta sería nuestra insignia oro y sería lo máximo a lo que podríamos hacer dentro de una organización. Bueno, pues empezamos con el primero. Primer paso es muy sencillo. Entender los ODS. ¿Qué son los ODS? Familiarizarse con ellos, conocerlos, en qué consisten, pero no quedarnos ahí, sino que ir a las metas. Una lectura, un análisis de las metas, de esos tipos de metas que os he dicho que hay, unos que son hitos a alcanzar, otros que son medios de implementación. Bueno, hacer pues eso, identificar riesgos y oportunidades relacionadas con la misión y la estrategia y el tipo de actividad dentro de nuestros ODS, porque claro, los ODS son muy, 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 muy grandes, pero luego las metas son mucho más específicas y podemos atinar mucho más si bajamos al nivel de las metas. También aquí he puesto lo de las responsabilidades mínimas, porque bueno, existen unos derechos humanos, existen unos derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes, existe una declaración de no discriminación bueno, que hay que cumplir y no siempre pasa. O sea, hay unas responsabilidades mínimas que aunque no sepas qué son los ODS, se deben de cumplir en todos los sitios porque hay unos derechos humanos que lo amparan, que bueno, que lo ponemos aquí porque a veces hay cosas que no están tan claras, ¿no? Y por si acaso había que ponerlo. Segundo paso, una vez de que ya lo conocemos, ¿no? Y toda la plantilla está sensibilizada, porque obviamente para hacer este tipo de procesos la plantilla y la dirección, bueno, la dirección está dentro de la plantilla, pero todo el conjunto de la organización, todos mandos intermedios, técnicos, gestores, responsables, todo el mundo tiene que estar a una, porque es un proceso que requiere de que se implique la organización en todos los ámbitos y la plantilla en todas las funciones que realizan. Bien, este paso 2 es un poquito el más largo porque es clave. Es clave para generar impacto, para priorizar bien, para elegir bien
¿Cómo elegimos bien los ODS prioritarios? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para definir las áreas de actuación prioritarias hay que tener en cuenta con qué procesos, qué tecnologías o con qué productos se va a contribuir a los ODS. Todo esto hay que pensarlo. ¿Con qué áreas de actividad, qué áreas de actividad podrían ser objetos de mejora? ¿Cómo podemos medir el desempeño y los indicadores? Bueno, y aquí hay una serie de preguntas que no solo tenemos que contestar nosotras en nuestras organizaciones, si somos dirección, ya os digo que obviamente tienen que estar comprometidas las personas de la dirección, porque si no, no vamos a ningún sitio, pero es que el resto de la plantilla también tiene que estar comprometida, porque si no, no se consigue priorizar los ODS que son exactamente los prioritarios de las organizaciones, pero no solo eso, porque la plantilla es un grupo de interés interno en concreto, pero es que hay muchos grupos de interés. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, nosotras utilizamos dos herramientas. Las herramientas para el paso 2. Primero, hacemos un diagnóstico previo, que para ello mapeamos todas las áreas de impacto positivo y negativo a lo largo de toda la cadena de valor. Hay que contagiar a toda la cadena de valor, porque si no, no sirve para nada. Si podemos tener un producto muy sostenible, pero si tenemos una empresa proveedora que no respeta no sé, cualquier punto que es imprescindible en nuestro ODS o que no, ¿no? Que no utiliza medidas que son claves para nosotras, bueno, pues entonces ahí eso habría que minimizar ese impacto negativo haciendo sensibilización o cambiando de empresa proveedora, ¿no? Por ejemplo. Bueno, todo este tema de este mapeo de la cadena de valor está muy relacionado, como os decía, con el ODS 12. El ODS 12 es el del consumo y la producción responsable. Entonces, bueno, primero habría que identificar en cada paso de la cadena de valor, bueno, pues todos los agentes. Este sería un primer paso de diagnóstico previo. Os he traído, luego ahora vamos a ver un ejemplo para que os hagáis una idea. Y después de esto, habría que hacer una matriz de materialidad, ¿no? Las cuestiones materiales, lo más importante y lo que tiene más relevancia dentro de la organización. Que sería analizar la materialidad para involucrar la consulta a los grupos de interés, ¿no? Lo que se llama stakeholders, en contraposición con las y los accionistas, que antes eran como lo más importante, ¿no? Lo que opinaban ellos era lo importante, ahora no, ahora hablamos de grupos de interés internos y externos, que también ahora vamos a ver ejemplos de cuáles serían los grupos de interés, y esto es una matriz con dos ejes cartesianos, con su X y con su Y, y entonces en la X pondremos en valor los ODS que son importantes para la organización y en la Y pondremos en valor los ODS que son importantes para los grupos de interés externos, ¿no? Fuera de la organización. Bueno, para que veáis un ejemplo de cómo hacemos esto, bueno, esto es un ejemplo de mapeo de una cadena de valor, ¿no? ¿Dónde impacta la organización en los ODS a lo largo de su cadena de valor? Bueno, pues aquí tenemos, está hecho con metas, más que con los ODS, bueno, en cada aspecto qué ODS impacta, bueno, después de haber hecho un diagnóstico, ¿no? ¿Cómo hacemos estos diagnósticos? Bueno, pues son cuantitativos y cualitativos. Con cuestionarios, bueno, ahora con los formularios de Google es todo muy fácil, ¿no? No hace falta ni moverte, pero también nos gusta hacer entrevistas y focus group. Nos parece súper interesante poner a hablar a distintos grupos de interés sobre un tema en concreto, porque se sacan muchas cosas claras, ¿no? De este tipo de entrevistas. Luego, ¿cuál sería un ejemplo de matriz de materialidad? Bueno, pues sería esto que veis tan fácil, abajo las X, arriba las Y, abajo son los ODS que consideran prioritarios del 0 al 5, por ejemplo, dentro de la organización, y las IES, pues los grupos de interés externos, ¿no? Y como veis en lo amarillo es lo que diferencia lo que es
los que son prioritarios de los que no son tan prioritarios, porque solo le ha parecido prioritario a uno o a nadie en concreto, ¿no? Entonces, bueno, esta es la manera de hacer una matriz de materialidad para focalizar el ODS o los ODS a los que queremos alinearnos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los grupos de interés internos? Pues obviamente está la plantilla, está la dirección, están las propietarias y los propietarios, los accionistas, el comité de empresa, bueno, todos los grupos que hay dentro de la organización. ¿Y cuáles serían los externos? Que aquí también depende muchísimo, muchísimo de la actividad de la organización. No es lo mismo una persona que se dedica a la ganadería que una empresa que se dedica a la consultoría, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? En el de la ganadería, por ejemplo, el medio ambiente sería un grupo de interés clarísimo, ¿no? Y el cambio climático una amenaza, que es para todos, pero mucho más concreto para ese tipo de actividad, ¿no? Bueno, entre los externos, pues claramente, ¿no? El que primero nos viene sería la clientela, las empresas proveedoras, las personas consumidoras, ¿no? Pues a veces no es lo mismo clientela que personas usuarias, ¿no? Ahí a veces no se corresponde, otras veces sí. Por supuesto, también está la competencia, las ONGs o ONGDs, depende la actividad, ¿no? Las administraciones públicas, el medio ambiente, la comunidad local, las entidades financieras, los medios de comunicación, centros educativos, la sociedad en general, las generaciones futuras. Bueno, obviamente, antes de hacer la matriz de materialidad hay que llegar a un acuerdo de cuáles son los grupos de interés y luego también hay una ponderación. Imaginaos una empresa que tiene una empresa proveedora súper potente